En el capítulo anterior hablamos sobre la vida y las obras de Howard Philip Lovecraft. En este capítulo daremos continuación a dicha discusión, pero no nos centraremos en los mitos de Cthulhu, sino que abordaremos otra parte de su obra. Hoy, entre la ciencia y la ficción, el alquimista y el color que cayó del espacio. Bienvenidos a Entre la Ciencia y la Ficción. Yo soy Eduardo y soy profesor de literatura. Yo soy Jorge y soy biólogo. Y si te interesa la relación que tiene la ciencia y la literatura y la influencia de la literatura en la ciencia, estás en el lugar correcto. Recuerda apoyarnos por Patreon y también comprar los libros en Busca Libre en el link que dejaremos en nuestra descripción. Una de las obras que vamos a revisar hoy es El alquimista, la cual se narra desde el punto de vista de un hombre de más de 90 años, el cual vive en un castillo en ruinas. La historia parte con un hombre realmente enojado por no encontrar a su hijo en el castillo. Luego de eso, va furioso a la casa de un hombre que llama el brujo. Cuando llega a su casa, llega y lo asesina. El hijo de este brujo lo maldice y le dice que ninguno de sus hijos ni de sus descendientes vivirá más de 32 años. Luego de eso, procede a matarlo. Esta historia continúa y realmente la maldición cae en la familia. Ninguno logró traspasar los 32 años. El punto culmine del relato es cuando el hombre, al cumplir los 32 años, encuentra una cripta en el castillo. Al entrar, hay un hombre, el cual le confiesa cómo había asesinado a todos sus antepasados a la edad de 32 años. Cuando este hombre intenta asesinar al narrador, con una antorcha, él le prende fuego. El hombre carbonizado confiesa que él es el hijo del brujo asesinado y le cuenta que a través del estudio consigue la vida eterna, lo cual le permitió asesinar a cada uno de sus antepasados a los 32 años. La siguiente obra de la que hablaremos hoy es El color que cayó del espacio. Esta narra la historia de un objeto que caería cercano a Arkham, en un lugar remoto, en una granja donde viviría una familia. Este objeto sería estudiado por científicos y notarían que tiene propiedades muy interesantes, como que es bastante resistente, pero también que se va encogiendo. Dentro de este objeto que cae del espacio encuentran algo de un color particular, lo cual deciden quebrar y ven que no ocurre nada interesante. Al pasar el tiempo, tanto este objeto que cayó del espacio como lo que estaba dentro de él desaparecen, ya que esto se encoge y no deja rastro alguno. Pero lo que comienza a ocurrir en esta granja a medida que pasa el tiempo son solo eventos extraños, como por ejemplo plantas con colores inusuales, empiezan a crecer de forma inusual las frutas y las verduras, pero con un sabor desagradable, por lo cual los granjeros de la zona creen que este cometa o lo que sea que haya caído del espacio envenenó el área. Las cosas comienzan a complicarse en extremo cuando la familia que vive en esta granja empieza a perder la cordura, iniciando por la esposa del granjero, la cual se vuelve completamente loca y necesita ser encerrada en el granero, siguiendo con el hijo, el cual tiene el mismo destino, al cual posteriormente el granjero encontrará muerto, lo que lo deja en un estado de shock. Y cuando el granjero es visitado por un amigo, este nota que hay algo raro en el granjero, el cual empieza a alucinar y a hablar de cosas extrañas. Luego, al comprobar el estado de la esposa del granjero, se da cuenta que esta también ha muerto, y al volver a donde está el granjero puede ver cómo comienza a descomponerse y a tomar un cierto color grisáceo y a resquebrajarse, el cual había sido también el destino de la esposa y del otro hijo. Los otros dos hijos del granjero se encuentran desaparecidos, por lo que se cree que quizás están en un pozo de la zona donde presumiblemente el agua había sido envenenada por este color que cayó del espacio. La obra culmina cuando este amigo del granjero va a contarle a la policía sobre estos hechos. Ellos investigan junto con este amigo del granjero y se dan cuenta que en la noche desde el pozo sale algo de un color extraño, lo cual comienza a consumir la vida de las cosas que están alrededor.
Ellos escapan a una ladera desde la casa y pueden ver cómo este color se dispone a escapar hacia el espacio, aunque este amigo del granjero nota que un pequeño color vuelve al pozo, por lo que aún se cree que en ese lugar está maldito y de hecho le llaman el yermo maldito. En la actualidad de la obra, lo que se menciona es que prontamente un pantano cubrirá toda la zona y el amigo del granjero se encuentra aliviado porque por fin se enterrará el horror que se encontraba en la granja cercana a Arkham. Uno de los temas que vamos a abordar hoy es la otra cara de Lovecraft, que tiene que ver mucho con el conocimiento ocultista, tiene también que ver con cómo él a través de la ciencia, su interés por la astronomía también motiva mucho de sus textos. Bueno, continuando con la vida de H.P. Lovecraft, una de las características también de su vida es que él no termina la secundaria, lo cual a mí me parece importante, ya que tiene un rasgo parecido con otro gran escritor que personalmente admiro mucho, que es Roberto Bolaño, escritor chileno, que tiene una particularidad, también desarrolla un mundo, que se puede hablar del mundo de Bolaño, de este universo literario, y claro, ninguno de los dos termina sus estudios. Otra característica también es que Lovecraft sufría constantemente de pesadillas y también le costaba mucho dormir, tenía alucinaciones, lo cual podría también un poco explicar muchas de sus historias fantasiosas. Uno de los principales temas que queremos abordar hoy es la relación que tiene Lovecraft con el ocultismo. Siento que eso igual se puede ver un poco en los mitos de Cthulhu, en Call of Cthulhu, en Dunwich, que claro, ahí hay en primer lugar, nos encontramos en ambos textos con el Necronomicon, que juega un poco ahí con el misterio porque es un libro prohibido, ¿no? Es un libro que contiene saberes ancestrales, que tiene directa relación con los antepasados y que a la vez también contiene conocimientos que están ocultos para la humanidad. Y eso, como esto también puede verse reflejado en El Alquimista, ¿cierto? Derechamente se llama El Alquimista. Entonces ahí también tenemos saberes ocultos en el caso del alquimista, ¿cierto? La vida eterna. Claro, en ese sentido, los alquimistas... tú sabrás quizás más de eso, que en sus comienzos son muy antiguos, que los alquimistas eran personas que se interesaban por muchas ciencias, ¿no? No eran solamente, hoy en día podemos decir que son los precursores de la química, pero también sabían de física, sabían de filosofía. ¿Qué nos puede comentar un poco de los comienzos de la alquimia? Sabemos que la alquimia es lo que podría considerarse como una protociencia, ¿cierto? Que se desarrolla en culturas antiguas, pero también incluso hasta bien adentrado en el siglo XV, y tiene varios propósitos. Uno, cierto, encontrar la piedra filosofal para poder incluso alcanzar la vida eterna. Esta idea también que se ve muy representada en distintas partes de la cultura popular, la idea de querer conseguir oro a través de otros elementos, ¿cierto? Por ejemplo, a partir del plomo o de otras cosas, era una de las metas que tenía el alquimismo. Y, por cierto, también un elemento central es el ocultismo dentro del alquimismo. Todo esto era secreto. Y esto se mantiene así hasta al menos la llegada de Paracelso, quien de cierta forma intenta eliminar este ocultismo de la alquimia, hasta cierto punto. No derechamente como renegar del ocultismo. Y posteriormente todo esto y la alquimia reinante, se podría decir de cierta forma, terminaría culminando en lo que conocemos hoy como la química. Pero todos sus instrumentos, las distintas cosas que se desarrollaron en el tiempo de la alquimia, fueron utilizadas en esta y en otras ciencias también. Por lo tanto, claro, cumple un rol pivotal en el desarrollo de la ciencia actual, la alquimia. Sí, otra característica que también tienen los alquimistas, y aquí me gustaría hablar un poco más del ocultismo, sobre los elementos simbólicos que tiene la alquimia dentro de sus propios principios, de su propia filosofía. Una de las cosas principales de los alquimistas era hallar la piedra filosofal, ¿no? Esta piedra filosofal que lo encontramos en distintas obras, incluso actuales, en Fullmetal Alchemist, si mal no me equivoco, también el primer libro de Harry Potter se llama Y la piedra filosofal. Este símbolo en concreto representa, según el ocultismo, también la perfección, el autoperfeccionamiento. El concepto de la piedra filosofal hace relación a que nosotros mismos llevamos o somos esta piedra filosofal, de que nosotros somos una piedra en bruto, ¿ya? Pero para conseguir la perfección, para conseguir esa vida eterna, debemos pulirnos. En ese acto de pulirse es en donde nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y a través de este conocimiento vamos destruyendo todo lo que no queremos ser, en función de lo que sí queremos ser, ya como en función de nuestros propios deseos, y ahí para ser obviamente una persona que logra trascender, que logra ir
más allá de la vida material concreta para ir a esta vida espiritual trascendental. Otra cosa que también buscaban los alquimistas era el elixir de la vida, también relacionado con el concepto de la piedra filosofal, con la inmortalidad. Y eso se ve ya directamente en el alquimista, ¿no? Que es un hombre que a través del estudio, ya, los brujos también, en mucho tiempo los brujos eran personas que se dedicaban a la ciencia oculta. La ciencia oculta durante mucho tiempo, yo creo que hasta la actualidad aún se da, que esconden conocimientos espirituales, conocimientos quizá que escapan un poco de la comprensión y que también a veces se le esquiva, ¿no? Como en muchos casos la gente cree que no existe la magia, pero igual tenemos referentes más o menos actuales. Yo creo que Crowley es un referente importante de esa nueva rama del ocultismo, que es mucho más moderna, que incluso este personaje es casi una celebridad pop. O sea, David Bowie tiene referencia directa a Crowley, Ozzy Osbourne también dicen que inspira el movimiento hippie, e incluso Kenneth Grant, que también es un ocultista, hace una relación entre Lovecraft y Crowley, diciendo que ambos representan monstruos o seres parecidos, solamente que Lovecraft lo hace a través de la literatura y Crowley lo lleva al mundo más espiritual y lo centra como en una ciencia. En este libro Crenen comenta también cómo Lovecraft repercutió en el ocultismo hasta el día de hoy. En ese sentido habla de que hoy en día hay muchos cultos, obviamente de sociedades que son secretas, que consideran los mitos de Cthulhu como seres reales, como símbolos, ya, porque obviamente el mundo del ocultismo funciona mucho con símbolos, como representaciones, ideas, con las cuales nosotros, el ser humano, nos permiten navegar o entender el mundo. Muchos de estos cultos toman los mitos de Cthulhu y lo hacen propios. En este sentido, Lovecraft es como el Dante, por así decirlo, del ocultismo, de la misma forma en la que Dante repercute en el cristianismo y a lo largo de la historia. En ese sentido, los mitos de Cthulhu también inspiran toda una creencia detrás. Ya no se quedan solo en la literatura, sino que hay grupos sectarios que consideran los mitos de Cthulhu como representaciones simbólicas concretas de cosas que claramente no podemos entender a simple vista. Claro, entonces en este lado más ocultista de Lovecraft, ¿cierto? Que tiene un impacto en la sociedad, ¿cierto? En estas sociedades ocultas que llevan, claro, algo que está escrito en la ficción a ser un símbolo en la realidad. También tenemos, por otro lado, y algo súper relevante, es cómo se representan los científicos en la obra de Lovecraft, que creo que también es relevante. Bueno, por un lado tenemos cómo se representa la alquimia, ¿cierto? Que está claro en el alquimista, pero por la contraparte tenemos representaciones de los científicos en distintos relatos y en distintas medidas. Ya hablando de lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que si no lo han visto, los invito porque es sobre los mitos de Cthulhu directamente. En esa clase de relatos, los científicos, ya sean arqueólogos, ya sean geólogos o distintos índole, se van adentrando cada vez más en el mundo de Lovecraft, en estos mitos, ¿cierto? Hasta llegar a una verdad que termina siendo terrible finalmente. Pero por este otro lado, en esta otra clase de narrativa, ¿cierto? Como por ejemplo en El color que cayó del espacio, los científicos se muestran incrédulos de las cosas que le van ocurriendo a estos pobladores en este lugar cercano a Arkham. Porque no creen que la piedra, por ejemplo, se reduce de tamaño hasta que ellos mismos miden y ven que, bueno, realmente se está reduciendo de tamaño. Y tampoco dan fe o no creen que al final lo que salió de esta cosa, ¿cierto? De esta cosa que cayó del espacio, es un color que consume vida. Y por lo tanto los muestra más bien como incrédulos de estas cosas que podrían pasar, que son más bien como medias místicas, ¿cierto? Que uno podría decir que podría ser la postura de un científico quizás en la actualidad. Si me preguntan a mí, yo jamás creería en verdad que hay una cosa del espacio que tiene algo que está chupándole la vida a los seres vivos. O sea, sería muy difícil a menos que tuviéramos que ir a comprobarlo y todo el tema. Y creo que es la postura también que rescata de cierta forma Lovecraft, en particular en El color que cayó del espacio. Pero tenemos estas dos visiones, en verdad. Una visión donde son científicos que se tratan de meter y descubren una verdad terrible y terminan metiéndose. Por ejemplo, incluso en el caso que hablábamos del capítulo anterior de Dunwich,
los científicos terminan recitando partes del Necronomicon para poder destruir a una bestia, ¿cierto? A este híbrido que aparece al final. Y acá, en este caso, en el color que cayó del espacio, los científicos se muestran incrédulos y no creen a los pobladores cercanos a Arkham de lo que está ocurriendo. De hecho, no vuelven a hablar más del tema nunca más. Sí, y también eso nos habla del gran espíritu que también conserva Lovecraft, sobre todo porque, como en los mitos de Cthulhu, sobre todo en Dunwich, estos también son las personas que logran, a final de cuentas, controlar a esta bestia. Son personas dedicadas a la ciencia, son ciencia social en este caso, pero son personas que son lingüistas, son antropólogos. Ellos también son incrédulos sobre lo que está pasando, pero al darse cuenta de los distintos fenómenos que ocurren acá, del interés de Wilbur sobre el libro Necronomicon, que es un libro oculto, ellos sospechan y claro, van hasta ahí a Dunwich. Incluso ellos son al final los agentes que salvan. O sea, igual me gusta un poco eso, que en muchos de los textos que escribe Lovecraft, son los científicos los que también logran hasta cierto punto salvar la situación, o son también personajes principales. La ciencia en ese sentido, como Lovecraft utiliza estos elementos, es que son los científicos, los hombres de estudiosos, casi todos creo que los que leímos son hombres que trabajan en la universidad, que conservan y mantienen y promueven el conocimiento. Son estos personajes los que al final dan solución al conflicto, que igual habla mucho de este espíritu al final de la ciencia ficción, que es abordar fenómenos y que al final el contexto científico, es decir, algo completamente paranormal, cosas extrañas como este color que cayó del cielo, este extraño objeto, son los científicos los que al final resuelven ya la situación, incluso en contra de sus propias creencias, que incluso también pueden llegar a ser dogmáticas. Siento que igual ahí nos permite una reflexión también sobre el actuar de la ciencia, pero también sobre nuestra reacción ante lo desconocido. Porque digámoslo, o sea, yo creo que muchos de los científicos antiguos se ocultan principalmente para no ser castigados. O sea, la Inquisición realmente mató a muchos científicos o personas que pensaban de manera distinta únicamente por ir en contra de la fe de Dios. Ahí tenemos, yo creo que distintos casos que realmente se tenía que ocultar la gente que pensaba distinto, porque si no te mataban. Eso igual creo que es súper importante y que obviamente hoy en día eso ya casi no existe. De hecho, como estás hablando un poco de la ciencia y Lovecraft hoy en día, hay un caso muy particular que es el de Fred Lubnow, que me llega a mí directamente porque Fred Lubnow es un científico que es limnólogo, que justamente yo no me definiría realmente como un limnólogo, pero sí trabajo en aguas continentales, ¿cierto? En ríos particular, y por lo tanto hay una gran cercanía con este científico, pero lo que él hace es que se mete de lleno en Lovecraft, o sea, de lleno. Él de hecho publica unos libros, mantiene un blog, ha dado charlas, donde hace esta relación muy directa entre Lovecraft y ciencia, en la cual intenta indagar en el pensamiento científico de Lovecraft. ¿Cuál era el sentido evolutivo que tenía? ¿Cuál era la idea de evolución que tenía Lovecraft? Y cómo eso se podía haber manifestado en su escrito, en el fondo. Que es algo que, claro, es como tratar de ver qué tanta ciencia hay en Lovecraft. Y se mete, pero de lleno en eso. Habla de la hibridación, habla de la biología de estos seres, habla, ¿cómo se llama esto?, de incluso de contaminación y Lovecraft. Entonces es como, para mí al menos, un ejemplo de una persona estando en la ciencia pura y dura, le llega algo que es de ciencia ficción y se mete pero de lleno. Y hoy en día Fred Lubnow se dedica a la consultoría de limnología, no se dedica a la academia. Ha publicado un par de artículos respecto a limnología, pero está principalmente dedicado a Lovecraft. Y eso para mí en verdad es algo bien particular. No sabemos en qué momento voy a dejar de publicar y nos vamos a dedicar a estudiar Lovecraft. Bueno, y esa historia también nos habla también de que la literatura también repercute en la ciencia, y que al final estas dos cosas que es casi como un lema para nosotros, que dos cosas que parecen como opuestas o se nos muestran incluso como opuestas, como por un lado ser humanista, por otro lado ser científico. Al final yo creo que todas las personas que logran trascender la historia son personas que logran combinar ambas cosas. O sea, yo creo que lo dije y lo voy a volver a decir, como que en verdad todo pasa antes por la literatura. La literatura casi siempre logra rescatar el espíritu del futuro
Ya también logra capturar el espíritu de la época y a la vez las distintas personas que están en el mundo de la escritura logran como en un sentido como colocar lo que uno es al final y también intentar adaptarlo a su contexto, a sus intereses, y ahí tenemos quizá un montón de grandes exponentes. O sea, ¿qué seríamos nosotros si no existieran estas personas? Si no este como diálogo es completamente necesario, creo yo, para el desarrollo no solamente de la ciencia como en el lado material, sino que también como persona en el lado quizás más espiritual, y siento que ese era el verdadero espíritu de Lovecraft y es lo que hace que su obra logre perdurar a través de los años, es decir, ya ha pasado casi un siglo. Y yo solamente quisiera agregar a eso lo contrario, que justamente podemos ver también cómo los avances científicos o los distintos descubrimientos, ¿cierto?, alimentan también a la ficción. Porque hay cosas que quizás nunca se han imaginado ni se han pensado, pero se descubren. Simplemente por azar a veces, o porque justo alguien estaba detrás de eso y da pie a un gran descubrimiento que después además se vuelve a desarrollar en la literatura, ¿cierto? Y se le da a veces incluso un giro. Entonces hay una conversación en ese sentido. Por un lado, yo siento que en la literatura, claro, está todo este imaginario, ¿cierto? El construir y el generar todos estos arquetipos que quizás ni siquiera se han pensado, ni algo se ha descubierto, y después quizás se descubre o se llega a una situación en la que, bueno, está escrito en un libro y era bien parecido en verdad. Por el otro lado tenemos esto de que, descubrimos algo nuevo, y entonces alguien que está escribiendo, ¿cierto?, lo ve y se le ocurre algo y genera una nueva vuelta y un nuevo libro. Hay una conversación entre la ciencia y la literatura. Bueno, y con esto ya queremos dar por terminado este segundo capítulo de Lovecraft. Creo realmente que el descubrimiento de este escritor, por mi parte, me sorprendió muy gratamente. Yo confieso que no lo había leído, obviamente había escuchado muchas cosas de él, sabía su efecto en la cultura y todas las cosas en las cuales inspiró. Pero entrar en su literatura, en los modos en los que lleva los libros, toda su idea, me dejan quizás más dudas que respuestas. Me dan quizás ganas de leerme absolutamente a todo Lovecraft para ir anotando y descubrir al final quién es esta persona que lamentablemente murió en la pobreza y sin ser reconocido por los grandes textos que escribe. Claro, y bueno, así como le hice la invitación a Eduardo que pudiéramos revisar Lovecraft en estos 2 capítulos, les hago también la invitación a que puedan darle una oportunidad, ya sea, como mencionábamos en el capítulo anterior, ¿cierto?, con La llamada de Cthulhu, que es uno de los iconos de su trabajo, ¿cierto?, o también con alguna de las obras que hemos mencionado ahora. Eso yo creo que sería bastante bueno si quieren darle una vuelta. Es bastante interesante. Yo creo que uno se sumerge bastante en el horror cósmico, que es lo que maneja principalmente Lovecraft. Bueno, y con estas últimas palabras ya me gustaría cerrar estos 2 capítulos de Lovecraft. Yo soy Eduardo. Yo soy Jorge. Y si te interesa conocer el impacto de la ciencia en la literatura y de la literatura en la ciencia, estás en el lugar correcto. Recuerda apoyarnos por Patreon, y también si te interesa leer el gran universo de Lovecraft, utilizar el link de Busca Libre para así también apoyar nuestro canal. No sé si tengas algo más que decir. Nada más que agregar, amigo Eduardo. Nos vemos en un próximo capítulo y espero hayan disfrutado a Howard Philip Lovecraft. Nos vemos. Chao.